Nadie la miró cuando entró. Nadie se apartó para hacerle espacio. Nadie imaginó que en cuestión de minutos, aquella joven con una mochila gastada y un uniforme barato sería la única persona capaz de evitar una tragedia. Para todos, ella era invisible. Una más. Una chica de reparto que no merecía atención, respeto ni una segunda mirada. Pero esa noche, en un lugar lleno de prejuicios, el desprecio estuvo a segundos de convertirse en desastre. Y lo que hizo aquella joven, usando solo su voz y un idioma que nadie esperaba, lo cambiaría todo para siempre. Esta no es solo una historia de discriminación, es una historia sobre el peligro de subestimar a alguien y el precio mortal de hacerlo. Su nombre era Carmen, aunque nadie en ese edificio se molestaría en preguntarlo. Había pasado el día entero recorriendo la ciudad bajo un calor sofocante. El cansancio se acumulaba en sus piernas, pero no podía detenerse. Trabajaba como repartidora desde hacía 2 años, encadenando turnos de 12 horas para enviar dinero a su familia. Había dejado sus estudios de medicina en su país natal cuando la crisis económica destruyó todo. Venir a Estados Unidos no había sido un sueño americano, había sido desesperación pura. Ahora, su vida era sencilla y cruel. Horarios imposibles, propinas miserables y miradas que la atravesaban como si no existiera. Era una mujer latina en un trabajo menospreciado, en una ciudad que celebraba la diversidad en discursos vacíos, pero la castigaba en silencio cada día. Las cicatrices eran invisibles, pero profundas. Los comentarios despectivos, las puertas cerradas en su cara, los clientes que la trataban como parte del mobiliario. Carmen había aprendido algo en esos 2 años. La resiliencia no era una virtud opcional, era pura supervivencia. Aquella noche recibió un pedido diferente. No era una casa modesta ni una oficina pequeña. La dirección la llevó a un edificio corporativo imponente en el distrito financiero, uno de esos rascacielos de vidrio brillante, donde el poder y el dinero se respiran en el aire, donde los guardias de seguridad te evalúan en un segundo y deciden si mereces estar ahí. Carmen dudó frente a las puertas giratorias. Sabía exactamente lo que venía. Lo había vivido cientos de veces. Las miradas de arriba a abajo, las suposiciones inmediatas, el desprecio disfrazado de indiferencia. Pero respiró hondo, ajustó su mochila térmica y entró. Tenía que entregar ese paquete. Su supervisor ya le había advertido 2 veces esa semana. No podía permitirse perder este trabajo, no con su madre enferma dependiendo de cada dólar que enviaba. El vestíbulo era una catedral del capitalismo moderno. Mármol pulido, candelabros de diseño, arte abstracto carísimo en las paredes. Estaba lleno de gente, ejecutivos con trajes que costaban más que 3 meses de su salario, empleados apurados con laptops, visitantes importantes hablando en varios idiomas. Nadie le cedió el paso. Tuvo que esquivar hombros y maletines. Nadie preguntó si necesitaba ayuda para encontrar el piso correcto. Un guardia de seguridad la observó con desconfianza inmediata, siguiéndola con la mirada como si su presencia fuera una amenaza. Carmen bajó la mirada. Avanzó despacio. Se hizo pequeña, invisible. Era la única manera de sobrevivir en espacios como ese. Pero mientras esperaba frente a los ascensores, notó algo extraño, una tensión en el aire que no encajaba con el movimiento habitual. Varias personas miraban sus teléfonos con preocupación. Otros hablaban en voz baja, inquietos, señalando hacia los pisos superiores. Fragmentos de conversaciones flotaban a su alrededor. Problemas técnicos en el piso 15. Evacuaron una sección. El gerente de operaciones está furioso. Carmen sintió un escalofrío. Su instinto, afilado por años de estar alerta en las calles, le decía que algo andaba mal. Pero nadie le explicó nada. Nadie pensó que ella necesitara saberlo. Era solo la repartidora. ¿Para qué incluirla? El ascensor tardó más de lo normal. La ansiedad crecía. Algunas personas optaron por las escaleras. Cuando finalmente llegó un ascensor, Carmen entró junto a 8 personas más. Un ejecutivo con corbata italiana, 2 mujeres con trajes sastre perfectos,
un abogado con maletín de cuero, todos con esa apariencia pulida que gritaba éxito y privilegio. Y automáticamente, sin siquiera pensarlo, crearon un espacio vacío alrededor de Carmen, una burbuja invisible. Mantuvieron distancia, como si temieran contaminarse con su clase social. Carmen apretó el paquete contra su pecho, presionó el botón del piso 23. El ascensor comenzó a subir. El silencio era denso, incómodo, cargado de prejuicios no dichos, piso tras piso. Y entonces, todo cambió. En un segundo, las luces parpadearon violentamente. Un sonido seco, metálico, como un disparo, resonó en el interior y el ascensor se sacudió con fuerza brutal y se detuvo de golpe entre el piso 12 y 13. El panel de control parpadeó antes de apagarse por completo. El silencio fue absoluto, aterrador. Alguien respiró con dificultad, un jadeo de pánico apenas contenido. Otra persona golpeó el panel de control repetidamente, presionando botones al azar. Nada. El miedo empezó a expandirse como una sombra visible en los rostros pálidos. ¿Qué pasó? La voz tembló. «Presiona el botón de emergencia», ordenó el ejecutivo intentando mantener el control. Lo hicieron. Silencio absoluto. El sistema de emergencia estaba muerto. Los teléfonos celulares mostraban sin señal uno tras otro. Los tenían en alto, desesperados, buscando aunque fuera una barra. Nada. El aire comenzó a sentirse denso casi inmediatamente. No era real falta de oxígeno todavía, pero la percepción psicológica del encierro hacía que cada respiración pareciera más difícil. Nadie sabía qué hacer. El pánico es contagioso en espacios cerrados. Y en medio de ese caos creciente, nadie miró a Carmen. Seguía siendo invisible, aun cuando el peligro los rodeaba a todos por igual. Pasaron los minutos, 5, 10, cada segundo era una eternidad. El pánico creció exponencialmente. Una de las mujeres se sentó en el suelo, temblando incontrolablemente al borde de un ataque. Un hombre corpulento sudaba profusamente, aflojándose la corbata, mirando el techo como si esperara un milagro. El tiempo se estiraba, cruel e implacable. El aire se sentía más pesado. Las paredes parecían cerrarse. Y entonces, Carmen escuchó algo que cambiaría todo. No dentro del ascensor, sino a través de la pared metálica. Un sonido apagado, confuso al principio pero inconfundiblemente reconocible para quien supiera escuchar. Eran voces, no en inglés, en español. Su corazón dio un vuelco violento. El tono era urgente, alarmado, profesional pero preocupado. Carmen pegó el oído a la pared fría, ignorando las miradas extrañas que por primera vez se pusieron sobre ella. «¿Qué hace?», preguntó alguien con molestia. Carmen no respondió. Escuchaba con toda su concentración. Cerró los ojos, bloqueando el ruido del ascensor, enfocándose únicamente en esas voces lejanas, pero claras para ella. Las palabras empezaron a volverse nítidas. Eran trabajadores de mantenimiento, al otro lado de las paredes, intentando resolver la falla. Y lo que decían era aterrador. El panel principal está completamente frito. No podemos acceder al sistema de emergencia. ¿Llamaste a los bomberos? Ya vienen, pero hay tráfico pesado. Van a tardar al menos 20 minutos. Carmen entendía cada palabra. Y entendía algo más, algo que nadie dentro del ascensor sabía. La situación era mucho más peligrosa de lo que parecía. No era solo un ascensor detenido, era un fallo del sistema eléctrico masivo. El miedo en su pecho se transformó en determinación. Ya no podía quedarse callada. «Disculpen, hay personas afuera trabajando y yo entiendo lo que dicen», intentó explicar, levantando la mano. Algunos la miraron con fastidio evidente. «¿Y qué quieres que hagamos con eso? Todos sabemos que hay gente trabajando», respondió el ejecutivo con tono condescendiente. «No, es que están hablando en español y yo puedo traducir. Están diciendo cosas importantes sobre...» «¿Español?», alguien la interrumpió con incredulidad, casi con burla. Para ellos seguía siendo solo la chica del reparto. ¿Qué podía saber ella que ellos necesitaran? Pero el tiempo corría despiadadamente.
El aire seguía empeorando. Y afuera, las voces se volvieron más urgentes, más alarmadas. Carmen siguió escuchando. Los técnicos estaban debatiendo procedimientos. Había confusión, errores de comunicación. Estaban bajo presión extrema. Y entonces Carmen captó una palabra que heló su sangre. Incendio. Su cuerpo entero se tensó. Lo había escuchado claramente. Uno de los técnicos mencionó detectores de humo activados en el piso 13, justo donde estaban atrapados. Aquello no era una simple avería, era una emergencia real, creciente, potencialmente mortal. Con manos temblorosas pero voz firme, Carmen se separó de la pared y habló más alto esta vez. El tono era completamente diferente. No suplicante, no tímido. Era la voz de alguien que tenía información vital y no iba a ser ignorada. Escuchen, todos, por favor. Hay un problema serio allá afuera. Algo en su urgencia genuina hizo que varios giraran a verla realmente por primera vez. Los técnicos están hablando en español y yo entiendo cada palabra. Hay señales de incendio. Los detectores se activaron en este piso. Están tratando de determinar si es real o falsa alarma, pero están muy preocupados. El silencio fue absoluto. Ahora sí tenía toda la atención. Cada par de ojos clavado en ella. ¿Qué? La mujer en el suelo levantó la cabeza bruscamente. Y hay algo más. El equipo de mantenimiento está a punto de cortar la energía del sistema auxiliar. Si hacen eso, las puertas no se podrán abrir manualmente. Quedaremos completamente atrapados, sin manera de evacuar, aunque el incendio sea real. No había exageración en su voz, no había drama, era certeza absoluta. Y eso era lo más aterrador. El ejecutivo que antes la había tratado con condescendencia, la miró ahora con ojos completamente diferentes. ¿Está segura de lo que está diciendo? Completamente. Están discutiendo el procedimiento ahora mismo. Tienen tal vez 1 minuto antes de tomar la decisión. Sin pensarlo más, sin pedir permiso, Carmen comenzó a actuar. Golpeó la pared metálica con fuerza. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. El patrón universal de SOS. Del otro lado, las voces se detuvieron abruptamente. Había funcionado. Entonces Carmen hizo algo extraordinario. Comenzó a gritar en español, su voz atravesando el metal con una claridad nacida de pura necesidad. No corten el sistema auxiliar. Hay 9 personas atrapadas aquí. Si lo cortan, no podremos abrir las puertas manualmente. Repito, no corten el auxiliar. Del otro lado, hubo un momento de confusión total. Luego respuestas urgentes. ¿Quién habla? ¿Están bien ahí dentro? ¿Cuántas personas son? El cambio dentro del ascensor fue dramático e inmediato. Las miradas de desprecio, indiferencia y condescendencia se transformaron en atención desesperada, casi reverencial. Las personas que minutos antes la habían ignorado como si no existieran, ahora la rodeaban, pendientes de cada palabra, de cada respiración. Carmen se convirtió en el puente, el único puente posible entre 2 mundos que nunca se habían molestado en entenderse, entre los técnicos hispanohablantes trabajando desesperadamente afuera y los profesionales angloparlantes atrapados dentro. Dicen que necesitan saber exactamente cuántas personas somos y si alguien tiene condiciones médicas urgentes. Carmen traducía con precisión quirúrgica. 9 personas, una mujer con asma, varios en estado de pánico, respondió el ejecutivo, su tono completamente transformado, respetuoso ahora. Carmen transmitió la información. Los técnicos respondieron con instrucciones detalladas. Ella las tradujo meticulosamente, sin perder un solo detalle. Van a intentar activar el sistema de ventilación de emergencia. Va a hacer ruido fuerte y va a vibrar, pero no debemos asustarnos. Es parte del procedimiento seguro. Minutos después, efectivamente, un zumbido fuerte resonó. El ascensor vibró. Pero esta vez nadie entró en pánico. Sabían qué esperar gracias a Carmen. La información era poder. La comunicación era sobrevivencia. Preguntan si sentimos olor a zumo o calor anormal, transmitió Carmen. Todos inhalaron profundamente, evaluando con cuidado.
No, nada todavía, confirmaron varios. Bien, dicen que probablemente fue una falsa alarma del sensor dañado por la falla eléctrica, pero van a confirmar completamente antes de proceder con el rescate. La información fluyó en ambos lados como un salvavidas. Los técnicos explicaban cada paso de su proceso. Carmen traducía con exactitud perfecta. Las personas dentro hacían preguntas urgentes. Carmen las transmitía fielmente. Los bomberos acaban de llegar. Van a coordinar con los técnicos eléctricos para liberarnos de manera completamente segura. Un suspiro colectivo de alivio llenó el ascensor como una ola. Pero la crisis no terminaba. Los técnicos necesitaban que las personas dentro siguieran instrucciones muy específicas para el procedimiento de liberación manual. Carmen escuchaba cada detalle técnico con concentración absoluta, traduciendo con la precisión de un intérprete profesional bajo presión. Van a abrir las puertas manualmente desde afuera, usando herramientas hidráulicas. Necesitan que todos nos alejemos completamente de las puertas y nos coloquemos contra la pared del fondo. El procedimiento puede causar un movimiento brusco del ascensor y puede verse chispas. Necesitan que nadie toque las paredes metálicas durante el proceso. Todos obedecieron inmediatamente, sin cuestionamiento, sin duda. La autoridad de Carmen era absoluta ahora, ganada por pura competencia. Los minutos finales fueron los más largos y más tensos de toda la odisea. El calor dentro del ascensor había aumentado significativamente. El miedo, que había disminuido con la comunicación establecida, regresó con fuerza cuando escucharon el sonido inquietante de herramientas eléctricas y metálicas intentando forzar las puertas desde afuera. El ruido era ensordecedor, aterrador. Cada chirrido metálico hacía que alguien se estremeciera. Pero Carmen no se detuvo ni un segundo. Siguió atenta, concentrada, sosteniendo la calma de todos, mientras por dentro luchaba contra su propio terror abrumador. Su voz no tembló ni una sola vez. Continuó traduciendo cada actualización, cada pequeño progreso, manteniendo a todos informados y, por lo tanto, relativamente calmados. Están introduciendo las herramientas de liberación manual en el mecanismo de las puertas. Ya casi tienen el primer punto de presión destrabado. Prepárense, las puertas van a abrirse en aproximadamente 30 segundos. Manténganse pegados a la pared del fondo. Carmen contaba los segundos mentalmente, traduciendo el conteo que escuchaba del otro lado. Su mano temblaba levemente, pero su voz permanecía firme, clara, tranquilizadora. Y entonces, de repente, el ascensor se sacudió violentamente una última vez. Un sonido metálico fuerte y definitivo resonó por todo el espacio. Las luces interiores volvieron a parpadear antes de estabilizarse finalmente. El aire fresco comenzó a circular desde afuera como una bendición. Las puertas se abrieron lentamente, centímetro a centímetro, revelando el piso 13 a medio iluminar, lleno de bomberos con equipo completo, técnicos eléctricos con herramientas, personal de seguridad del edificio, paramédicos con camillas y equipo médico. La luz del pasillo pareció cegadora después de tanto tiempo en la penumbra del ascensor detenido. La gente salió como pudo, algunos corriendo, desesperados por escapar del espacio claustrofóbico, algunos llorando de alivio puro, otros tambaleándose, sin poder creerlo, tocando las paredes del pasillo como para confirmar que era real, que realmente estaban a salvo. Los paramédicos esperaban preparados, revisando signos vitales inmediatamente, ofreciendo agua y oxígeno, atendiendo especialmente a la mujer con asma que había estado al borde de una crisis respiratoria seria. Carmen fue la última en salir. Se tomó un momento en el umbral del ascensor, respirando el aire fresco profundamente, sintiendo las piernas temblar ahora que la adrenalina comenzaba a desenergizarse. Abrazó su mochila de reparto, ese símbolo de su trabajo menospreciado, con fuerza. Uno de los bomberos, un hombre latino mayor con décadas de experiencia visibles en su rostro curtido, se acercó a Carmen con expresión de profundo respeto profesional. ¿Cómo se llama, señorita? Carmen. Carmen, usted hizo un trabajo absolutamente extraordinario allá adentro. Mantuvo la calma cuando otros entraron en pánico.
comunicó información vital que literalmente salvó vidas. Estableció un puente de comunicación que nos permitió hacer nuestro trabajo de manera segura. Eso requiere un coraje tremendo y una presencia de ánimo que he visto en muy pocos civiles. Sus palabras no eran condescendientes, no eran palabras vacías, eran reconocimiento genuino de profesional a profesional. Por primera vez en esa noche, alguien más se volvió hacia ella con algo completamente distinto en los ojos. No lástima, no desprecio, no condescendencia, respeto genuino, admiración incluso, gratitud profunda. El ejecutivo de la corbata italiana se acercó con paso inseguro, extendiendo la mano con humildad real. No sé cómo agradecerle adecuadamente. Usted nos salvó a todos. Si no hubiera estado ahí, si no hubiera entendido lo que decían esos técnicos, si no hubiera tenido el coraje de hablar cuando la ignoramos. No pudo terminar la frase. La emoción lo abrumó. Carmen estrechó su mano brevemente, asintiendo sin necesidad de palabras. La mujer del traje sastre, la que estaba al borde del colapso total, se acercó con lágrimas corriendo por su maquillaje arruinado. Si no hubiera estado usted ahí, Dios mío, si no hubiera entendido ese idioma, no quiero pensar qué habría pasado. Gracias, gracias. Los guardias de seguridad, los mismos que la habían mirado con desconfianza y casi hostilidad cuando entró, ahora la observaban con vergüenza evidente e incómoda en sus rostros. No podían sostenerle la mirada. Los ejecutivos, las personas que antes la habían ignorado completamente, que habían creado ese espacio vacío a su alrededor en el ascensor, como si su presencia los contaminara, comprendieron la verdad demasiado tarde pero con claridad devastadora. Aquella joven a la que habían reducido a un uniforme barato, a un estereotipo, a una presencia invisible e inferior, había sido la única razón por la que todos seguían con vida. Su idioma, que probablemente algunos habían despreciado en silencio, su experiencia vivida como inmigrante latina, su humanidad fundamental, todo eso había salvado a cada persona en ese ascensor. Carmen recogió su mochila térmica, ajustándola sobre sus hombros cansados. El paquete seguía dentro, sorprendentemente intacto después de toda la odisea. Checó la dirección una última vez en su teléfono agrietado. Piso 23, la entrega original. Todavía tenía que completarla. ¿Todavía vas a subir?, preguntó el bombero latino con incredulidad y algo parecido a la admiración. Es mi trabajo, respondió Carmen con simplicidad absoluta. Tengo que entregar el paquete. Mi supervisor va a preguntar por qué tardé tanto. No puedo darme el lujo de que me marquen otra demora. La respuesta dejó a varios sin palabras. Después de todo lo vivido, después de literalmente salvar 9 vidas, ella todavía se preocupaba por completar su entrega y mantener su trabajo precario. Uno de los técnicos de mantenimiento, el mismo que había coordinado el rescate desde afuera, se ofreció a acompañarla. Subieron juntos por las escaleras de emergencia, charlando en español sobre sus familias, sus vidas, sus luchas paralelas en un país que los necesitaba económicamente, pero rara vez los valoraba como seres humanos completos. Carmen entregó el paquete en el piso 23. La recepcionista lo aceptó rutinariamente, sin tener la menor idea de la odisea que había vivido esa repartidora en los últimos 45 minutos. Firmó el recibo digitalmente. Sonrió mecánicamente. Gracias. Asunto concluido. Solo otra entrega más en un día interminable. Cuando Carmen bajó nuevamente al vestíbulo, un pequeño grupo la esperaba. El ambiente había cambiado completamente. El ejecutivo le extendió su tarjeta de negocios con ambas manos, un gesto de respeto. Mi empresa necesita personas como usted, personas con su temple, su inteligencia, su capacidad de mantener la calma bajo presión. Por favor, llámeme, en serio. Tenemos posiciones que pagarían mucho mejor que esto, señaló su uniforme con cuidado, intentando no ofender, pero siendo honesto. Carmen tomó la tarjeta educadamente, la miró un momento. No dijo que sí, no dijo que no, simplemente la guardó en su bolsillo. Tal vez llamaría, tal vez no. Había aprendido a no confiar demasiado en promesas hechas en momentos de crisis emocional.
Otros le ofrecieron propinas mucho más generosas de lo normal, billetes de 20, de $50. Carmen los aceptó porque los necesitaba desesperadamente, aunque el dinero se sentía extraño ahora, cargado de significados complicados que no tenía horas antes. Era gratitud, sí, pero también culpa, el precio pagado por el desprecio inicial. Nadie se lo impidió cuando caminó hacia la salida. Nadie volvió a tratarla como invisible. Varios la despidieron con la mano, algunos con palabras sinceras de gratitud, otros simplemente con miradas que reconocían, finalmente, demasiado tarde, su humanidad fundamental. Pero el daño ya había sido hecho, porque aunque esa noche terminó bien, la herida del desprecio no desaparece tan fácil. No se cura con propinas generosas o tarjetas de negocios. Se queda ahí, acumulándose con cada experiencia similar, construyendo una cicatriz invisible pero profunda. Carmen sabía algo que ellos estaban aprendiendo demasiado tarde. Mañana, en otro edificio, con otras personas, probablemente sería invisible nuevamente, porque un momento de crisis no cambia sistemas enteros de prejuicio, no borra años de condicionamiento social. Se fue del edificio igual que entró, caminando sola por las calles de la ciudad. La noche había caído completamente. Las luces de neón pintaban las aceras de colores artificiales. El tráfico fluía interminable, indiferente, eterno. Pero algo había cambiado, no solo para ella, sino para quienes estuvieron ahí, atrapados en ese ascensor. Porque esa noche aprendieron una lección visceral que probablemente nunca olvidarán, grabada no solo en sus mentes, sino en sus cuerpos, en el miedo que sintieron. El prejuicio no solo hiere, también pone las vidas en riesgo. La arrogancia de asumir que alguien no tiene valor basándose en su apariencia, su trabajo, su acento, su origen, puede ser literalmente mortal. En ese ascensor detenido, entre el piso 12 y 13, todos aprendieron que la persona que despreciabas podría ser exactamente la persona que necesitas para sobrevivir. Carmen caminó por calles que conocía de memoria. Pasó frente a restaurantes donde nunca podría permitirse comer. Pasó edificios donde nunca la contratarían para nada más que entregas. Pasó personas que nunca la verían realmente, que nunca conocerían su historia, sus sacrificios, sus sueños abandonados. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, caminó con la cabeza un poco más alta. No porque hubiera recibido reconocimiento temporal, no porque tuviera tarjetas de negocios en su bolsillo, sino porque ella misma se había visto con claridad total. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. Había probado que su valor no dependía de la validación de otros. Había salvado vidas usando exactamente las cosas que la sociedad le decía que eran sus debilidades: su idioma, su origen, su experiencia como trabajadora invisible. Al llegar a su pequeño apartamento compartido con otras 3 familias inmigrantes, Carmen dejó caer la mochila en la entrada. Su cuerpo estaba completamente exhausto, cada músculo dolía. Su mente todavía procesaba todo lo vivido, reproduciendo momentos una y otra vez. Checó su teléfono. 3 entregas más programadas para mañana a las 6 de la mañana. La vida continuaba. Esta historia de Carmen no es única, no es excepcional, no es rara. Se repite todos los días, en distintas formas, en distintos lugares, en distintos idiomas, en distintas industrias. Personas juzgadas instantáneamente por su apariencia, su trabajo, su acento, su color de piel, su origen. Personas ignoradas, menospreciadas, tratadas como invisibles hasta que es demasiado tarde. Personas reducidas a estereotipos convenientes que permiten a otros sentirse superiores sin esfuerzo. El conserje que limpia tu oficina y que tiene un doctorado en ingeniería de su país, pero no puede ejercer aquí por obstáculos burocráticos imposibles. La niñera que cuida a tus hijos y que era abogada antes de que la violencia la obligara a huir. El repartidor que trae tu comida y que está estudiando medicina en línea con cada minuto libre que tiene. Cada uno de ellos tiene una historia completa. Tienen sueños, talentos, conocimientos, valor humano que no puedes ver si solo miras su uniforme o escuchas su acento. La pregunta que esta historia nos obliga a confrontar es incómoda pero necesaria. ¿Cuántas veces más tendrá que pasar algo así
para que el mundo realmente entienda que el valor de una persona no se mide por su posición social, su salario, su código postal o cómo se ve. ¿Cuántas crisis más se necesitan para que aprendamos a ver la humanidad completa en cada persona que encontramos? ¿Cuántas vidas tienen que estar en riesgo antes de que reconozcamos que nuestros prejuicios no son solo incómodos o políticamente incorrectos, sino activamente peligrosos? En ese ascensor, 9 vidas dependieron completamente de alguien que minutos antes no merecía ni una mirada. Esa es la lección brutal y clara. La persona que desprecias hoy podría ser la única persona capaz de salvarte mañana. El idioma que consideras inferior podría ser el único puente de comunicación en una emergencia. El trabajo que menosprecias podría ser realizado por alguien con habilidades que tú no tienes. La experiencia vivida que ignoras podría contener exactamente el conocimiento necesario en el momento crítico. La diversidad no es solo una palabra bonita para campañas de marketing corporativo, no es solo cumplir cuotas o quedar bien en redes sociales, es literalmente cuestión de supervivencia. Las sociedades más resilientes, más capaces de enfrentar crisis, son aquellas que valoran todas las voces, todos los idiomas, todas las experiencias. Carmen salvó 9 vidas esa noche, pero ¿cuántas personas como Carmen hay allá afuera? Invisibles, ignoradas, con conocimientos y habilidades que nunca descubrimos, porque nunca nos molestamos en ver más allá del uniforme, más allá del acento, más allá de nuestros prejuicios cómodos. La tragedia no es solo lo que casi pasó en ese ascensor. La tragedia es cuánto talento, cuánta humanidad, cuánto potencial desperdiciamos cada día por pura arrogancia y prejuicio sistemático. Cada vez que ignoras a alguien por su apariencia, pierdes la oportunidad de conocer su historia. Cada vez que asumes que alguien no tiene nada que ofrecerte, basándote en su trabajo o su acento, te privas de conocimiento, perspectiva, humanidad, que podría enriquecerte, o incluso, como en el caso de ese ascensor, salvarte. El respeto no es un favor que le haces a otros, es una inversión en tu propia humanidad. Es una inversión en una sociedad más segura, más justa, más resiliente para todos. Porque la verdad incómoda es esta: todos somos vulnerables, todos enfrentaremos momentos de crisis, y en esos momentos necesitaremos a otros. No podemos predecir quién tendrá las habilidades, el conocimiento, el coraje que necesitemos. Tal vez sea el doctor con el título impresionante, o tal vez sea la repartidora con la mochila gastada que habla el idioma que necesitas escuchar. No lo sabes hasta que llega el momento. Entonces, ¿por qué arriesgarte a alejar, ignorar o despreciar a alguien que podría ser exactamente quien necesites en el momento más crítico de tu vida? Esta no es solo una historia inspiradora sobre una mujer valiente, es una advertencia sobre el costo real, medible, potencialmente mortal de nuestros prejuicios cotidianos. Es una llamada a despertar, a ver realmente a las personas que nos rodean, a reconocer que cada persona que encuentras, absolutamente cada una, tiene valor humano completo, tiene una historia completa, tiene habilidades que tal vez no ves, pero que existen. La próxima vez que veas a un repartidor, un conserje, un trabajador de servicio, una persona con acento, alguien que tu mente automáticamente categoriza como invisible o menos importante, detente un momento. Recuerda esta historia. Recuerda a Carmen. Recuerda que esa persona que estás a punto de ignorar o despreciar podría ser exactamente lo que necesites en el momento más crítico de tu vida. Porque el respeto no debería requerir una crisis para activarse. La dignidad humana no debería ser condicional a la utilidad inmediata. Y el valor de una persona definitivamente no se mide por su salario o su posición en una jerarquía social arbitraria. Se mide por su humanidad. Y todos la tenemos en igual medida, mereciendo igual reconocimiento, independientemente de si estamos en un traje de diseñador o un uniforme de reparto. La lección del ascensor es simple pero profunda. Todos necesitamos a todos, y los prejuicios no solo son moralmente equivocados, son peligrosamente estúpidos. Si esta historia te hizo reflexionar, si te hizo cuestionar tus propios prejuicios automáticos, si te hizo ver de manera diferente a las personas que encuentras cada día, entonces cumplió su propósito. Comparte esta historia, no porque sea entretenimiento, sino porque es un espejo necesario que todos debemos mirarnos.
Suscríbete al canal para más historias que desafían nuestras suposiciones y nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Apoya con un like para que más personas vean este mensaje. Pero más importante, la próxima vez que encuentres a alguien que tu mente automáticamente categoriza como invisible o menos importante, recuerda a Carmen, recuerda el ascensor y elige ver su humanidad completa, porque esa elección simple podría cambiar una vida, o incluso, como aprendieron 9 personas esa noche,